Continuamos con el problema número 11. Nos dice lo siguiente: un bloque se desliza sobre el suelo con una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 metros por segundo. Si el coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y el suelo es de 0.2, sí, calcular, inciso A, cuál es la distancia que recorre el bloque antes de detenerse, y inciso B, en qué tiempo se detiene. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el planteamiento. Nos dice que se desliza con una velocidad inicial igual a 15 metros por segundo, ¿sí? Asimismo, también tenemos nosotros, déjenme enfoco, ahí lo tenemos. Asimismo tenemos nosotros un coeficiente de fricción dinámico con un valor de 0.2, coeficiente de fricción dinámico de 0.2. Me preguntan tanto la distancia, ¿sí?, con la cual el bloque, la distancia que recorre antes de detenerse, así como el tiempo. Vamos a ver qué sucede. Entonces, en este caso lleva una velocidad inicial, va a avanzar una distancia hasta que se detiene, en qué distancia lo hace y en qué tiempo. Partimos de los mismos planteamientos que hemos hecho. La energía cinética traslacional es igual al trabajo, ¿sí? ¿Por qué energía cinética traslacional? Estamos trabajando en X, ¿sí? Sabemos nosotros que St, o energía cinética traslacional, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Asimismo, el trabajo es igual a la fuerza, ¿sí? A la fuerza por la distancia, ¿sí? En este caso, fuerza por distancia, pero estamos hablando que es una fuerza de fricción dinámica, porque nos dan el coeficiente de fricción dinámico. Quiero hacer aquí una nota. Sabemos también nosotros que si la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal, ¿sí? Y sabemos nosotros que en este caso la normal es igual al peso, si estamos de acuerdo, podemos decir nosotros que si la normal es igual al peso, pues la fuerza de fricción dinámica, valor del coeficiente de fricción dinámico, me lo dan 0.2, 0.2, ¿sí? La normal igual al peso, pues multiplicada por el peso, ¿sí estamos de acuerdo? Este valor de fuerza de fricción dinámica me lo voy a llevar a sustituirlo de este lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces veamos cómo nos queda nuestra ecuación. Vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a tener nuevamente la masa por la velocidad al cuadrado entre 2 es igual a ¿quién? Fd, que vale 0.2 del peso, 0.2 del peso multiplicado por el peso, y a su vez esto multiplicado por la distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema nos pregunta en un inicio la distancia. En este caso, nosotros podemos despejar la distancia, pero fíjense bien, puede haber una incógnita aquí que digamos nosotros: oye, ¿el peso qué onda? ¿Qué te parece si ponemos la masa esta en función del peso? Ponemos otra notita aquí. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, pero también la masa es igual al peso entre la gravedad. Entonces, en esta variable, donde está la masa, pondremos el peso. Entonces decimos nosotros: peso arriba, gravedad abajo, ¿sí?, multiplicada por 2 por la velocidad al cuadrado, igual a ¿quién? A 0.2, ¿sí?, del peso, ¿sí?, multiplicado por la distancia, que sigue siendo mi incógnita. ¿La podemos despejar? Claro que podemos despejar la distancia. ¿Qué te parece si de una vez estos términos los hacemos más pequeños? O si nosotros nos traemos este término del peso para que se pueda eliminar. ¿Cómo? Pues sencillo. La distancia la quiero despejar. ¿Qué le estorba? Le estorba todo este término. Este término que es junto, que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Dividiendo a qué? A todo este término, ¿sí? Entonces, por lo tanto, distancia va a ser igual al peso por la velocidad al cuadrado entre la gravedad por 2 entre 0.2 del peso. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es un término, este es otro término. ¿Sí estamos de acuerdo? Si a este le ponemos un 1 abajo para aplicar la ley de los extremos, pues va a ser esto por esto y esto por esto. ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Arriba, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? El peso por la velocidad al cuadrado entre, ojo, 0.2 multiplicado por el peso, ¿verdad? Que a su vez multiplica a la gravedad por 2. Ojo,
tengo el peso arriba y tengo el peso abajo. ¿Qué va a suceder? Se elimina. ¿Cómo me queda mi ecuación simplificada? Pues me va a quedar velocidad al cuadrado entre, ¿quién? 0.2 multiplicado por la gravedad multiplicado, ¿sí?, por 2. Mucha atención. ¿Podemos sustituir ya esto? Sí. Entonces, por lo tanto, la distancia va a ser igual. Velocidad al cuadrado, mis 15 metros por segundo al cuadrado, ¿sí?, estos que me está dando acá, entre, ¿sí?, tenemos nosotros 0.2 por 9.81 metros por segundo al cuadrado multiplicados por 2. Ahí lo tenemos, ¿sí? Primero le vamos al cuadrado, que son mis 15 al cuadrado igual 225 entre paréntesis 0.2 por 9.81 por 2. Cerramos y nos da 57.33. 57.33, que vienen siendo pues metros, que es distancia, ¿sí? Estos que se le van al cuadrado me quedarían arriba metros cuadrados, segundos cuadrados, entre metros, ¿sí?, y segundos cuadrados, en este caso segundos y segundos, el metro nada más me va a quedar uno solo, esos metros, ¿vale? No hemos terminado, apenas sabemos cuánto es la distancia que avanza, 57.3. Vamos a hacer otra consideración. Sabemos nosotros que la velocidad media, ¿sí?, en este caso, la velocidad media es igual a que a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. En este caso nos dicen que el bloque, ¿sí?, se va a detener. Por lo tanto, la velocidad final pues se elimina. Por lo tanto, podemos calcular una velocidad media que va a ser igual a la inicial entre 2. En este caso son 15 metros por segundo entre 2, pues nos da un valor 15 entre 2, 7.5 metros por segundo. Y dirás tú, oye, ¿qué razón tiene calcular una velocidad media? Porque si a partir de una velocidad media sabemos que también es igual a la distancia entre el tiempo, si conocemos nosotros la velocidad media, conocemos la distancia, andamos en busca del tiempo. Por lo tanto, el tiempo, ¿a qué va a ser igual, muchachos? El tiempo, si lo despejamos de aquí, multiplica, viene dividiendo, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad media. Datos que acabamos de conocer. Entonces, dato de la distancia, mis 57.33 metros entre la velocidad media, 7.5 metros por segundo. Calculadora, 57.33 entre 7.5 nos da un valor de 7.64. Quiere decir que son 7.64 metros y metros segundos. Es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestro otro inciso, el tiempo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos preguntaba? Nuestra distancia. A partir de este ejemplo, si te fijas, sí sustituimos varias ecuaciones una de otra, pero ninguna de ellas pierde la relación. Para nosotros, ¿qué fue lo que nos generó aquí un poquito de problema? Simplemente cuando analizamos la variable del peso, poner en dos ecuaciones en términos del peso para poder eliminarlo y simplificar para poder determinar distancia. Posteriormente, calcular velocidad media de acuerdo a las condiciones que me daban de que se iba a detener. Recordemos que la velocidad final va a valer 0 y asimismo poder calcular nosotros de aquí el tiempo, poder despejarlo. Problema número 12 nos plantea lo siguiente. Un automóvil cuyo peso tiene una magnitud de 17.640 newtons desciende sobre una pendiente que forma un ángulo de 25 grados respecto al horizontal, a una velocidad cuya magnitud es de 10 metros por segundo. En ese instante el conductor pisa los frenos y detiene el automóvil hasta una distancia de 20 metros. ¿Qué magnitud de fuerza media realizaron los frenos para detenerlo? Bueno, primeramente tenemos que analizar este esquema donde un automóvil viene en una pendiente que tiene una inclinación de 25 metros y el conductor ejerce los frenos y para detenerse recorre una distancia de 20 metros desde que lo hace. Si se fijan, aquí tenemos el factor altura,
pues que nos va a ayudar o nos va a servir para poder nosotros calcular esa fuerza media que se llevó a cabo. Entonces en este caso voy a poner aquí los datos. Tenemos un peso que es igual a 17.640 newtons. Asimismo tenemos pues la inclinación que es de 25 grados de la pendiente, una velocidad que es igual a 10 metros por segundo y avanza un desplazamiento que es de 20 metros, en el cual nos preguntan la fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Trabajo. Seguimos manejando el mismo concepto de trabajo, pero del trabajo que llevan a cabo esos frenos. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese trabajo que realizaron los frenos, pues tanto se llevó a cabo un desplazamiento como se ejerce una altura. Por lo tanto, podemos decir que es igual a la energía potencial gravitacional que se perdió, ¿sí? Porque es un frenado más la energía cinética traslacional que también es de pérdida, porque se está frenando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos calculando primero esta energía potencial gravitacional. Energía potencial gravitacional de pérdida va a ser igual, pues sabemos que es a la masa por la gravedad por la altura. En este caso nosotros desconocemos la altura, si estamos de acuerdo, más sin embargo nosotros conocemos el peso. En este caso, pues el peso que lleva sería nuestro vector resultante, para el cual nosotros esta altura es nuestro cateto opuesto. Dicho cateto opuesto lo podemos calcular ¿con qué? Con la función seno, porque conocemos nosotros el ángulo de inclinación. Entonces, en este caso, masa por gravedad sabemos que es el peso multiplicado por la altura, pero la componente de la altura la podemos calcular, pues ¿con quién? Pues con la función seno. Entonces podemos decirlo que el peso va a ser igual a ¿cuánto vale entonces? Tenemos nuestra distancia, que sería nuestra hipotenusa, que son los 20, si estamos de acuerdo, por el seno de 25 grados, que es el ángulo de inclinación. No se pierda de vista que esta es nuestra magnitud de 20 por el seno de 25. Estamos hablando del triangulito que se forma en esta parte. ¿Sale? Entonces podemos sustituir, sí, energía potencial gravitacional de pérdida va a ser igual, peso, que son mis 17.640 newtons multiplicados por 20 por el seno de 25 grados. ¿Sale? En calculadoras, primero función trigonométrica, seno de 25 es igual 0.42 por 20 igual por 17.640. Nos da un valor de 149.099. 149.099.72. .72, que son joules. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos nuestra primera energía. Vamos ahora con nuestra energía cinética de traslación. En este caso, la energía cinética de traslación de pérdida que llevan a cabo los frenos va a ser la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. En este caso, la masa, ya lo habíamos visto, en términos de peso, ¿sí? O sabemos nosotros, dejen agua aquí mi notita, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa, ¿a qué va a ser igual? Al peso entre la gravedad. Si nosotros la sustituimos aquí, pues ¿qué vamos a tener? Peso por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, peso entre gravedad. Ahí tenemos la masa, ¿sí? Lo podemos sustituir. Peso, ¿cuánto vale? Mis 17.640 newtons por la velocidad. ¿Qué velocidad lleva? Nos está diciendo el problema que lleva una velocidad de 10 metros por segundo, de 10 metros por segundo. De 10 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, entre el doble de la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Podemos hacerlo todo en un solo cálculo, nada más respetando jerarquía de operaciones. Va, 10 por 10 son 100, igual, por 17.640, igual, entre paréntesis, 2 por, ¿sí? 9.81. Cerramos y nos da un valor de 89.908.25 joules.
¿Sí estamos de acuerdo? Esa es mi energía cinética de pérdida y acá tengo mi energía potencial gravitacional de pérdida. ¿Qué te parece si sacamos el trabajo total? Entonces, el trabajo, ¿sí? Total, pues va a ser la suma de esas dos, ¿verdad? De EPG de pérdida más ST de pérdida. EPG, que son 149.099.72 joules más 89.908.25 joules, ambos. Un trabajo de, vamos a sumarlo, tenemos nosotros 149.099.72 más 89.908.25. Esto va a ser igual a 239.007.97, que son joules. Entonces el trabajo total que lleva a cabo para recorrer los 20 metros perdido, ¿verdad?, de los frenos es de 239.007.97. Pero ¿qué nos está preguntando? La fuerza. Nosotros sabemos que el trabajo es igual, ¿verdad?, a la fuerza por la distancia. ¿Conocemos el trabajo total? Sí, conocemos el trabajo total. ¿Conocemos la distancia? Sí, conocemos la distancia, entonces vamos a despejar la fuerza. La fuerza va a ser igual que el estorba, la distancia pasa dividiendo al trabajo entre la distancia. Es decir, a los 239.007, ¿sí?, .97 joules entre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Pues mis 20 metros. En este caso, pues tenemos nosotros un trabajo de 239.007.97 dividido entre la distancia, que son 20 metros, para que nos dé una fuerza de 11.950.39, que son newton. Recuerda que el joule son newton por metro. En este caso pues tenemos metros y metros, pues nos va a dar en newton. En este caso pues tenemos una fuerza que ejercen los frenos para poder detener el automóvil, ese automóvil a un desplazamiento de 20 metros de 11.950.39 newtons. ¿A partir de que la clave está aquí? Si se te llega a presentar un ejemplo en el cual te pidan que calcules un trabajo total donde existe una inclinación y existe desplazamiento, pues vas a tener que calcular tanto energía potencial gravitacional como energía cinética traslacional para calcular el trabajo total y posteriormente pues poder determinar ya sea en su defecto distancia o en este caso como fue la fuerza. Continuamos, problema número 13. En este caso nos piden determinar en watts y en caballos de fuerza la potencia que necesita un motor eléctrico para elevar una carga de 20 por 10 a la 3 newtons a una altura de 30 metros en un tiempo de 15 segundos. Entonces ahora estamos viendo variables de potencia mecánica desde el sentido que nos dicen watts. Entonces nos dicen determina en watts. ¿Qué nos está pidiendo? Pues nos piden la potencia, en este caso vamos a poner en watts y en HP. Asimismo, ¿qué nos están dando nosotros? Nos están dando un peso. ¿Sí estamos de acuerdo? Nos están dando un peso que tiene un valor de 20 por 10 a la 3 newtons y nos dan una altura de 30 metros y asimismo también nos están dando un tiempo que lo lleve a cabo en 15 segundos, ¿sale? En este caso, recordemos nosotros que tenemos una fórmula para calcular la potencia que nos dice lo siguiente. La potencia es igual a la fuerza por distancia entre ¿quién? Entre el tiempo. Quiero recordarte que en este sentido estamos levantando o se va a elevar el motor eléctrico. Tiene que ejercer una fuerza de acuerdo a su peso. Por lo tanto, pues esta fuerza pues es nuestro peso, ¿sí? Esta altura pues corresponde a nuestra distancia, ¿sí? Y pues tenemos la variable del tiempo. Podemos calcularlo. Entonces la fuerza que son 20 por 10 a la 3
newtons por la distancia. ¿Cuánto lo va a levantar? Lo tiene que levantar 30 metros, ¿sí? Entre 15 segundos, ¿sale? Entonces, pues podemos calcularla. En este caso, las unidades que estamos trabajando nosotros aquí, newton, metros y segundos, nos va a dar watts, ¿sí estamos de acuerdo? Posteriormente lo cambiamos a caballos de fuerza o HP. Entonces tenemos 20 exponente a la 3 y una vez lo capturamos. Mis 20.000 por 30 igual entre 15. Nos da un valor de 40.000. En este caso son 40.000 watts. Recuerda que tenemos un factor de conversión que nos dice lo siguiente. De una vez hago aquí mi factorcito de conversión. Abajo voy a tener watts, ¿sí? Arriba mis HP. Y sabemos nosotros que un caballo de fuerza, un HP, son 746 watts. Watts y watts se eliminan para tener también nuestra potencia en HPs. Y pues nada más dividimos nuestros, ya los teníamos, pero lo ponemos de nuevo, 40.000 entre 746. Nos da un valor de 53.61 caballos de fuerza necesaria para elevar una carga de 20 por 10 a la 3 a una altura de 30 metros. Seguimos entonces con el problema número 14 y nos dice un motor cuya potencia es de 70 caballos de fuerza eleva a una carga de 6 por 10 a la 3 newtons a una altura de 60 metros. ¿En qué tiempo la sube? En este caso nos dan ya la potencia, una potencia que son 70 HP, caballos de fuerza, y la carga, el valor de la carga es un peso o una fuerza, ¿sí? De 6 por 10 a la 3 newtons. Asimismo nos da una altura o distancia de 60 metros. Nos están pidiendo que calculemos ese tiempo. Por lo tanto, pues nos apoyamos de la misma expresión que veníamos trabajando. Sabemos que la potencia es igual a la fuerza por la distancia entre el tiempo. Veamos las variables que conocemos de esta ecuación. Conocemos nosotros distancia, conocemos fuerza y conocemos potencia. Podemos despejar el tiempo. Por lo tanto, el tiempo nos queda despejado como este que divide, multiplica y este pasa dividiendo a la fuerza por la distancia entre la potencia. Si analizamos nuestras unidades, tenemos nuestra potencia en HPs. No la podemos trabajar en HPs porque necesitamos el tiempo en segundos. Hagamos un factor de conversión y decimos 70 HP, un factorcito de conversión, HPs abajo, arriba watts, ¿sí? Y decimos que un HP tiene 746 watts. En este caso fue al revés, ¿sí? Se eliminan los HPs y multiplicamos. Entonces tenemos nosotros 70 multiplicados por 746, ¿sí? Y nos da un valor de 52.220. Entonces tenemos nosotros 52.220 que son watts. Con este valor de potencia ya puedo sustituir. Por lo tanto, vamos a tener nosotros 6 por 10 a la 3 newtons multiplicados por la distancia, que son 60 metros, divididos entre la potencia, que son 52.220 watts. ¿Sale? En este caso recuerda que en los watts tenemos nosotros, o sea, joules por segundo. Un newton metro es un joule para que nos queden esos segundos. Entonces calculadora, 6 exponente a la 3 igual 6.000 por 60 es igual a 360.000 entre 52.220. ¿Sale? 52.220 nos da un valor de 6.89. 6.89 ¿qué? Segundos. Ahí lo tenemos. Y finalmente vamos con nuestro último ejercicio, el ejercicio número 15, en el cual nos piden calcular la velocidad con la que un motor de 40 caballos de fuerza eleva una carga de 15.000 newtons. En este caso, ¿qué datos nos están dando? Pues nos dan la potencia del motor, que son 40 HP, y nos dan la carga, en este caso la fuerza que es igual a esos 15.000 newtons. Nos piden que calculemos la magnitud de la velocidad. Recordemos que también la potencia, vamos a ponerlo de otro color, recuerda que también la potencia en función de la velocidad es igual a la fuerza por la velocidad. Conocemos fuerza y conocemos también de la potencia, podemos conocer nosotros la velocidad. La velocidad va a ser igual a la potencia entre
la fuerza. Sin embargo, tenemos nuestra potencia en caballos de fuerza, hay que cambiarla en watts en la misma forma que lo hicimos. Tenemos 40 HP, nuestro factor de conversión, tenemos HP abajo para que se eliminen y arriba vamos a tener watts. Decimos que un HP son 746 watts para que se eliminen esos HPs y nos dé un valor de 40 por 746 es igual a 29.840. 29.840 que son en este caso mis watts. Con este valor podemos nosotros sustituirlo. Entonces decimos velocidad va a ser igual a la potencia mis 29.840 watts, ¿sí? Entre el valor de la fuerza, que el valor de la fuerza son nuestros 15.000 newton. Entonces posteriormente hacemos nuestro cálculo y decimos 29.840 dividido entre 15.000 para que nos dé un valor de 1.98 metros por segundo. Entonces aquí estamos viendo algunos otros ejemplos de potencia mecánica donde tuvimos que determinar velocidad así como el tiempo apoyándonos de las diferentes expresiones para calcular la potencia mecánica. Les agradezco su atención y gracias por quedarse hasta el final.